para ustedes. Ya. Ok, entonces, esta es nuestra segunda clase de la semana 2, donde vamos a revisar, ¿cierto?, los contenidos del módulo 4. Aquí ya vamos a introducirnos acerca de las estrategias metodológicas que se consideran para poder trabajar en el área de discapacidad visual. Hay muchísimas áreas para poder trabajar, porque estamos hablando del trabajo que vamos a hacer a partir de las distintas etapas que tienen las personas, ¿cierto? De los niños, las niñas y los adolescentes. Las personas somos súper complejas, y no solo vamos a tener que enfocarnos, perdón, en un área, sino que vamos a estar abordando todas las esferas de desarrollo del ser humano, en este caso de las personas con discapacidad visual. Ok. El objetivo que tenemos hoy día es que ustedes puedan reconocer cuáles son entonces estas estrategias metodológicas de intervención educativa enfocadas para trabajar con discapacidad visual. Puntualmente lo que vamos a revisar hoy es el área de atención temprana. También vamos a revisar acerca de la estimulación multisensorial, luego la exploración táctil y el sistema Braille, un poquito una pincelada o desempolvando algo de lo que ya pudieron ver en cierta medida el semestre pasado. Y por último, los grupos funcionales de baja visión. Para esto yo les voy a compartir pantalla. Un cachito. Super. ¿Se ve bien? ¿Logran ver la presentación? Pulgares arriba, pulgares abajo. Sí, profe, se ve bien. ¿El público? Ya, perfecto. Activo este público en esta noche de miércoles fría. Ok, en esta presentación ustedes la van a poder encontrar desde ya, está ahí en el aula virtual para que la puedan descargar y puedan revisar. No me voy a detener mayormente en esta definición acerca de lo que es la atención temprana. Más bien vamos a decir de esto que la atención temprana está enfocada para trabajar con pequeños, que en este caso tienen discapacidad visual, que va a estar desde el nacimiento, ¿cierto?, desde esa etapa hasta los 4 años, ¿sí? En algunos casos, de todas formas, se podría extender esto hasta los 6 años. Todo depende de lo que se vaya evaluando. Les dejé en el aula virtual, de todas formas, como para poder robustecer esta información, distintas bibliografías referidas a estos temas, para que ustedes puedan allí revisar y profundizar. Lo que vamos a ver en la clase de hoy, más que nada tiene que ver con una pincelada, o tal vez resolver ciertas dudas, cuestiones más específicas que vayan surgiendo respecto a estas áreas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros trabajamos con discapacidad visual, ya refiriéndonos bien al área de atención temprana, son ciertas consideraciones previas de cómo nosotros nos vamos a encontrar con una persona con discapacidad visual. Un bebé que nace con estas dificultades, o una persona muy pequeña, ¿cierto?, que tiene estas dificultades visuales, va a tener tal vez ciertas dificultades de tipo cognitiva. ¿Por qué? Porque las opciones que tienen para poder interpretar el mundo van a estar limitadas de alguna manera al no tener la opción de poder mirar lo que ocurre en su entorno. Por lo tanto, la interpretación y la integración de estos estímulos del espacio va a estar interferida. Va a haber una parte del mundo que van a poder captar. Por ejemplo, tenemos el sonido de algún elemento, ¿cierto? La persona, como nunca ha tenido un encuentro con el mundo, tal vez va a pensar que ese objeto se limita en su existencia, es algo bastante filosófico, ¿cierto? Se limita en su existencia a ese sonido.
pero desconoce que, por ejemplo, tiene una forma, que tiene una temperatura, que tiene una consistencia. Por lo tanto, allí nosotros tenemos que hacer un trabajo importante de acercarle finalmente el mundo a nuestros estudiantes. Y luego también tenemos ciertas dificultades que son de tipo emocional. La mirada para nosotros es súper importante. Si a nosotros nos cuesta ya relacionarnos con personas adultas que tienen discapacidad visual para poder comunicarnos, para poder tener un feedback, imagínense cuánto más podría ser para los padres de los niños o los tutores o algún cuidador, poder comunicarse o tener ese feedback con algún bebé, por ejemplo, que ha nacido ciego. ¿Sí? Se hace complejo. Entonces, estas son dificultades iniciales que nosotros tenemos que tener en consideración para trabajar, para plantear nuestro plan de trabajo. Sabiendo este piso, nosotros podemos ir avanzando. También, otra manera de nosotros poder recoger información respecto al caso de nuestros estudiantes es hacer una evaluación de cómo está nuestro estudiante. Por ejemplo, si es un niño que ya tiene algunos meses o quizás tiene 2 años, 3 años, en qué situación está el niño. Perdón, desde qué piso nosotros vamos a poder avanzar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios, dudas? ¿Pulgares arriba, pulgares abajo? ¿Qué dice el público? Ya. Sigo entonces. Ok, algunas consideraciones previas también que debemos tener en cuenta es que la atención en esta área de atención temprana siempre debe ser individualizada. Tratar de nosotros enfocarnos en un caso particular para poder trabajar con ellos, lo que no quiere decir que obviamente en algunas actividades planeadas demos chance para que los niños o las niñas se puedan relacionar con sus pares, ¿sí? Pero todo eso debe tener una intención, una intencionalidad pedagógica, que en este caso, por ejemplo, sería para poder fortalecer el área de socialización, ¿cierto? De relación con los demás. También tenemos que tener en consideración las distintas áreas de desarrollo del niño, ¿ya? Y en función de esto también, y a partir de una evaluación que nosotros podamos realizar, poder ir trabajando de manera cohesionada estas distintas áreas, pero al mismo tiempo de manera organizada. O sea, no va a ser una improvisación, ¿cierto?, del trabajo de estas distintas áreas en una juguera. Lo que vamos a hacer es ir trabajándola de manera organizada respecto a la organización lógica que podría tener un área con otra. Después vamos a revisar más en profundidad esto. Otra cosa importante aquí es el trabajo con la familia que vamos a realizar. Pensemos en lo siguiente. Pregunta para ustedes. Una familia que ha recibido un pequeño, estamos hablando, ¿cierto?, en este rango de edad que partimos diciendo, entre 0, ¿cierto?, de recién nacido, o tal vez un pequeño que tiene 4 años, que tiene discapacidad visual. ¿Cómo nosotros podríamos encontrarnos a esos padres o a esos cuidadores? ¿Qué creen ustedes? ¿En qué condiciones? ¿Qué cosas tal vez nos dirían? Les doy unos segundos para pensarlo. Quizás emocionalmente les pueda afectar a ellos igual por no saber qué hacer o cómo sacar adelante al niño. Así es. Gracias, María José. Claro, debe de ser difícil, desde el desconocimiento, como dice usted. Entonces, el trabajo que nosotros debiésemos hacer quizás es poder apoyar a los padres para hablarles acerca del tema. Y aquí nos estamos adelantando un poquito acerca del trabajo con los padres. Orientarlos acerca de la discapacidad visual. ¿Cuáles son las posibilidades que sí tiene el niño o la niña? Porque generalmente se van a encontrar con limitantes. El trabajo que nosotros vamos a hacer con la familia es principalmente desde la empatía, pensando en que los padres o los cuidadores, ¿cierto?, los familiares van a encontrarse en una etapa de duelo, donde lo primero que se va a manifestar es la negación, el dolor, el rechazo, ¿cierto? Y después de a poco
se va trabajando esta etapa de duelo hasta que llega un momento de aceptación en donde el padre o la madre o la figura de apego se empieza a movilizar para poder apoyar al niño o a la niña para que se pueda desarrollar. Una mirada más esperanzadora de que sí se puede lograr cosas. Entonces el trabajo con los padres en ese sentido va a ser importante porque finalmente nosotros, claro, a partir de la evaluación que podamos realizar, vamos a tener ciertas luces de cómo está ese niño, qué es lo que necesita, qué es lo que debemos trabajar. Pero los que conocen mayormente al niño o a la niña van a ser los familiares, el tutor, el padre, la figura de apego, la madre, etc. ¿Sí? Por eso va a ser un trabajo a la par con ellos, no va a ser un trabajo de manera autónoma, que se hace en el centro, por ejemplo, de atención temprana, y los padres en la casa no tienen idea qué ocurre, no, sino que va a ser un trabajo cohesionado. ¿Dudas, comentarios por ahí? Escuché. Ya, ¿cómo vamos hasta aquí? ¿Bien? Ya, voy a seguir. También vamos a tener en consideración las primeras experiencias, pensando en que tal vez nuestra intervención, ¿cierto? Si es que la atención es súper temprana con un bebé, va a ser su primera experiencia y por lo tanto tenemos una responsabilidad súper grande. Y también tenemos que tener en consideración si estamos trabajando con un pequeño que ya tiene un par de años viviendo en este mundo, con este problema visual, o quizás si este niño antes no tuvo dificultades visuales y nos encontramos con él porque tuvo algún problema visual adquirido, ¿cierto? Tenemos que tener en consideración cuáles son esas experiencias previas que tiene para poder trabajar. Y por último, y una cosa bien importante, es que nosotros vamos a hacer en nuestra labor, vamos a hacer un trabajo coordinado, interdisciplinario, con otras disciplinas también. Lo que nosotros vamos a hacer es como una especie de chequeo, ¿cierto?, de distintas áreas, pero nosotros podemos apoyarnos con los diferentes profesionales para poder aportar y trabajar de una manera más integral esas distintas áreas. Ya. Como ya había adelantado antes, ¿cierto? Aquí el trabajo con los padres o con los cuidadores, tutores u otro familiar debe ser de orientación, debe ser informativo sobre las posibilidades, lo que ya habíamos comentado. También va a ser conveniente, por ejemplo, hacer algunos grupos de trabajo como a modo terapéutico con otros padres. ¿Para qué? Para que ellos también puedan ir enterándose de otras experiencias que sí fueron exitosas, de padres con niños que tienen la misma situación, pero que sí han podido salir adelante, que sí han visto el avance en sus hijos. Y también va a ser importante que nosotros en el trabajo con los padres vayamos trabajando, considerándolo a ellos como en un rol activo y parte del trabajo que nosotros vamos a hacer de terapia con los niños y las niñas. O sea, por ejemplo, si nosotros vamos a estar trabajando algún juego en particular con nuestros estudiantes, donde implique el movimiento, tal vez en esa actividad, ese juego, actividad-juego, debería estar incorporada esta figura de apego. Para que, por ejemplo, también sepa lo que se está haciendo y pueda repetirlo en la casa. Nosotros vamos a ocupar un momento de la vida del niño y de la niña para poder trabajar, pero los padres podrían hacerlo el resto del tiempo y vamos a tener mejores resultados, mejores avances. Esto es parte de la metodología, el trabajo con los padres. Ya. Respecto a las áreas de intervención con el niño con discapacidad visual,
vamos a tener distintas áreas que trabajar. Para poder determinar a qué área nosotros, por ejemplo, le debiésemos dar prioridad, o qué áreas, por ejemplo, trabajar, de qué manera trabajarlas, nosotros inicialmente debemos hacer una evaluación integral de estas distintas áreas en el niño y la niña, para saber, a partir de esta evaluación, cómo trabajar. Proponer un plan de estudio, perdón, un plan de trabajo. Entonces, como les dije, es ideal que estas áreas estén interrelacionadas, pero al mismo tiempo organizadas. La primera va a ser el área socioafectiva. No es que vaya a ser la primera que nosotros vamos a trabajar, sino que es la primera que estoy nombrando ahora. Esta área tiene que ver con las emociones, ¿cierto? Y aquí nos vamos a tomar fuertemente de la figura de apego para poder trabajar. En realidad, la piedra angular, siempre en todas las áreas que vamos a trabajar, va a ser la figura de apego. Los padres, los cuidadores, tutores, etc. Como nuestra puerta de entrada para poder interactuar con el niño. ¿Sí? Profe, ¿Sí? Diga. disculpe, ¿qué área dijo que era esa? ¿La que era del apego y emocional? El área socioafectiva o el área Ok, emocional. gracias. Esto es algo que nosotros tenemos que trabajar. ¿Por qué? Porque ya dijimos antes, nos vamos a encontrar con un niño que, por la poca visión que tiene o la nula visión que tiene, va a tener dificultades para relacionarse no solo con el entorno circundante, sino que también con las personas que están en ese entorno. Entonces el niño debe entender cómo expresan las emociones las personas, y también cómo poder él o ella expresar las emociones. Y entonces nosotros a través de distintas actividades, de canciones, por ejemplo, a través de la figura de apego, un hecho tan simple como, por ejemplo, que toque el rostro de la mamá o de esa figura de apego y pueda distinguir cuando está contenta, la expresión facial, va a ser una actividad que va a poder favorecer esta área. Algo tan simple como eso. También vamos a trabajar el área sensorial, y aquí vamos a servirnos de los sentidos disponibles para poder trabajar y que el niño también vaya teniendo noción del mundo a través de esos sentidos disponibles. Que toque, que huela, que vea si es que tiene algún resto visual, ¿cierto? Luego tenemos el área perceptiva cognitiva. ¿Qué es lo que va a hacer esta área? O en esta área, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Es lograr hacer una integración de la información que vamos a tener a través de los sentidos disponibles. Que nuestro estudiante logre organizar, por ejemplo, la relación que existe entre algo que toca, ¿cierto? Que es un tipo de sensación distinta a algo que huele, y que pueda hacer una organización, ¿cierto?, en su cabecita de esta información. Entonces, si nosotros estamos presentando todos estos estímulos de manera desorganizada, quizá mi estudiante tenga alguna confusión del origen de un sonido. Vamos a ir trabajando entonces cada uno de estos estímulos de manera pausada, ¿cierto? Secuenciada. Luego tenemos el área de la comunicación, que va a estar relacionada con el lenguaje. Y vamos a tener en consideración que esta área finalmente nos va a permitir también ser un puente para nuestro estudiante, un puente para acceder a la realidad a través de la comunicación, a través del lenguaje. Y si se fijan, claro, va a estar relacionada con otra área. ¿Con qué otra área, por ejemplo, nosotros podríamos relacionar el área de comunicación? De las que ya hemos nombrado. ¿Con lo social? Con lo social. ¿Emocional? Totalmente. La lectura, dice allí, Caterín. Eso va a ser esta es un área en la que nosotros vamos a preparar a nuestro estudiante para que luego, cuando avance, ¿cierto?, en su etapa evolutiva, pueda, por ejemplo, adquirir la lectura. Pero en esta etapa estamos hablando de pequeños hasta 4 años, por lo tanto no estamos trabajando la lectura propiamente tal, sino que la
habilidades previas, por ejemplo, fortaleciéndolas para que pueda luego desarrollar la lectura, ¿sí? No, no hay problema, todas las ideas nos sirven. Gracias por su acotación, Caterina. Ok, también vamos a trabajar el área psicomotriz, ¿cierto? Como estamos hablando de un niño o una niña que no conoce lo que hay en el mundo, seguramente no se va a interesar por ir a explorar ese mundo. Por lo tanto, nuestra tarea es acercarle ese mundo. ¿De qué manera? A través de la psicomotricidad, a través del movimiento, ¿cierto? Actividades que impliquen el moverse, tal vez motivados con el sonido, ¿cierto? Yo hago sonar un cascabel y mi estudiante quizá, por ejemplo, si es muy pequeño, va a girar la cabeza. Para mí eso es algo. Está buscando la fuente de sonido. Y con el tiempo va a ir en búsqueda de esa fuente de sonido para poder tomar ese objeto. Si es que yo estoy trabajando, por ejemplo, en las otras áreas de manera organizada, ¿cierto? En la parte cognitiva de la percepción. Entonces, en esta área psicomotriz vamos a trabajar el movimiento, vamos a trabajar el equilibrio, el desplazamiento, la percepción del propio cuerpo, en la interacción con el entorno. Conciencia del cuerpo para luego salir a relacionarnos con el entorno. Y también tenemos el área de autonomía personal, ¿sí? La idea es que a través de esta área nosotros busquemos que el niño pueda distinguirse del resto del mundo, que pueda distinguirse y saber que él es yo, ¿cierto? Yo soy este, distinto al otro que emite un sonido. Cosas que en un niño típico, sin dificultades visuales, podría ser adquirida de manera innata. Vamos a pensar que probablemente en algunos casos con niños con discapacidad visual no se va a adquirir de esa manera, sino que nosotros vamos a tener que hacer un trabajo de intervención con ellos. También nos va a ayudar, por ejemplo, para la autonomía personal, los desplazamientos, los movimientos que puede hacer el niño, la niña, el reconocimiento, por ejemplo, de las emociones, de saber que yo estoy sintiendo esto, que la otra persona siente otras cosas, en la comunicación, en el feedback que tiene con el mundo. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Aportes? ¿Experiencias personales? Profe, usted subió un video de, creo que son 2 videos que aparecen un niñito chiquitito, muy chiquitito, y está como interactuando con una pelota roja. Ya, ahí como que se ve, incluso la persona que está con él le dice como súbelo, bájalo, y le va como dando instrucción y lo va guiando. Y también hay una persona como con un pandero que tiene como círculos negros. Eso. Sí, la idea es, claro, porque uno desde el papel, ¿cierto? Uno lee y dice, ya, esto es la estimulación temprana o la atención temprana. Pero uno no se imagina o se complica demasiado al pensar, ya, toda esta área tengo que trabajar de la teoría. Claro, estamos trabajando elementos que son súper complejos y filosóficos, si se quiere, ¿no? Pero en términos prácticos es súper simple poder trabajar. Estamos trabajando cuestiones que, como les decía, en un niño típico tal vez se podrían dar de manera innata, pero nosotros tenemos que pensar que hay un desconocimiento del mundo y hay que acercarlo. Es como esa la premisa, ¿ya? Entonces son actividades súper simples que van a permitir al niño adquirir esa noción del mundo. Y también es importante que nosotros trabajemos desde la empatía, no solo con los padres, sino que también con el niño y la niña. Imaginémonos nosotras mismas, por ejemplo, llegar a un lugar donde no conocemos nada acerca de ese lugar, y lo primero que vamos a sentir seguramente es terror, si no logramos, por ejemplo, escuchar o ver algo. En este caso, ver, ¿cierto? La vista es como algo que nos permite rápidamente hacer un chequeo de lo que ocurre en el mundo. Si no hay esto,
Entonces es difícil poder moverse. Desde allí entonces el trabajo que se realiza aquí. Nosotros somos los primeros con los que se va a encontrar esta familia o los niños o las niñas. O uno de los primeros. Ok. Siguiendo por aquí, también tenemos que tener en consideración los recursos que nosotros vamos a utilizar para este trabajo de atención temprana. Respecto al espacio, nosotros, por ejemplo, tenemos que pensar en algún lugar que primero sea acogedor, que sea un espacio cómodo, ¿cierto? Que no haya mucho frío o que esté muy caluroso, ¿cierto? Ese tipo de factores que parecen ser simples, tal vez puedan afectar, ¿ya? Y tenemos que tenerlo en consideración. En función de eso, es que nosotros, por ejemplo, vamos a tomar la decisión en conjunto con la familia si la atención se realiza, por ejemplo, en el propio hogar, que sería lo ideal, o quizá en algún centro desde donde nosotros estemos trabajando. También respecto al tiempo, es importante tener en consideración que si estamos trabajando con niños más pequeños, claro, seguramente el tiempo de concentración es más corto. Pero también tenemos que pensar que si estamos trabajando actividades que son súper simples, como las que habíamos comentado, tocarle el rostro a la familia, vamos a ocupar un tiempo un poquito más extenso. El aproximado de tiempo podría ser, por ejemplo, alrededor de 1 hora, pero siempre pensando en que tenemos que ser flexibles con la familia, también flexible con los avances o los tiempos del niño y la niña, de la respuesta que nos van a dar. No se trata de nosotros, no se trata de nosotras, de la frustración que podamos tener al no ver respuesta, sino que se trata de nuestro estudiante. Hacer un análisis y pensar que quizás los materiales que estamos utilizando no son adecuados, la próxima clase vamos a tener algo distinto, o tal vez hoy día no hubo respuesta, pero algo hubo, mañana va a haber otra respuesta distinta o quizás pasado mañana. Respecto a los juguetes o los materiales que nosotros utilicemos, deben ser siempre acorde a las características de nuestros estudiantes. No es lo mismo, ¿cierto?, trabajar con un material para un bebé que trabajar con o considerar algún material para un niño de 4 años, por ejemplo. Es súper diferente. También tenemos que tener en consideración que los recursos que nosotros utilicemos deben ser seguros para los niños, para las niñas. Pensando en que, por ejemplo, los bebés siempre llevan la mayoría de las cosas a la boca, ¿cierto? Tener ese tipo de resguardo. Por eso es que, en definitiva, vamos a considerar las características de nuestros estudiantes y también los intereses. Y por último, respecto al inmobiliario, vamos a tener un espacio que, por ejemplo, sea seguro, quizás con colchonetas, vamos a trabajar con hamacas, según lo que nosotros necesitemos, vamos a utilizar espacios donde existan tal vez de estas piscinas con balones, entre otro inmobiliario que nos puede servir para este fin. En resumidas cuentas, lo ideal es que el espacio sea siempre un espacio seguro. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? Pulgares arriba, pulgares abajo, ¿qué dice el público? Todo ok, dice ahí la compañera. Ok. Muchas gracias, yo tengo muchísimo frío. Ese es mi comentario. Voy a prender aquí. Calefactor. Ok. Luego, para seguir, tenemos la estimulación multisensorial. Aquí yo dejé una definición que encontré que dice, o está como especificada para aquellos estudiantes con discapacidad intelectual, pero que puede ser llevada también a las necesidades de un estudiante con discapacidad visual. No me voy a detener mucho más en esto, pero lo que sí tenemos que entender es que el trabajo de estimulación multisensorial puede parecer algo similar al trabajo que se va a realizar en atención temprana. Pero aquí donde estamos enfocados es en trabajar la integración, ¿cierto?,
de estos múltiples sentidos disponibles para poder trabajar con el niño con discapacidad visual. ¿En la búsqueda de qué? De ayudarle a acceder al mundo, a interactuar, a organizar su información, ¿cierto?, cognitiva en torno a todos estos estímulos sensoriales. Algunas consideraciones previas que nosotros tenemos que tener. Primero, los sentidos disponibles, ¿cierto? ¿Por qué? Porque va a ser una puerta de entrada también, como ya habíamos comentado, para poder trabajar con nuestros estudiantes. También vamos a tener como referencia el desarrollo evolutivo de los niños típicos. Y como dije también aquí en la grabación que les dejé, no es con la finalidad de hacer una comparación, sino que para poder tener una referencia del desarrollo evolutivo regular, ¿cierto? E intentar que nosotros podamos trabajar con nuestros estudiantes para que no se vean desmedro con la discapacidad visual que tienen. También vamos a tener en consideración el tiempo de exploración. Debe ser pausado, ¿cierto? Seguramente al niño con discapacidad visual le va a tomar más tiempo explorar los elementos del entorno, porque vamos a ir viendo las partes para poder saber el todo. También va a ser relevante la anticipación de los estímulos. Si yo, por ejemplo, me acerco y le entrego al niño o le acerco un sonido, por ejemplo, de manera repentina, tal vez mi estudiante se asuste, genere rechazo, ya no quiera seguir trabajando. Ese tipo de cosas yo tengo que tenerla en consideración. ¿Qué voy a hacer? Voy a anticipar. Le voy a explicar, le voy a decir, tal vez el sonido se puede ir acercando a lo lejos y a ir viendo cómo se interesa mi estudiante por el sonido hasta que llegue el sonido a estar más cerca del estudiante. Ese tipo de cosas que parecen ser cuestiones muy del sentido común son importantes tener en consideración. ¿Por qué? Porque eso podría traer consecuencias negativas en el futuro para nuestro estudiante con discapacidad visual. Así que tenemos que ser súper responsables en esto, en el tiempo de exploración y sobre todo en la anticipación. Y por último, también tenemos que tener en consideración la sobreprotección de los padres o de los cuidadores. Esto aplica no solo para esta área de estimulación multisensorial, sino que también para la atención temprana. A veces la sobreprotección de los padres puede significar una limitante para poder avanzar, para que el niño, por ejemplo, pueda ir resolviendo ciertos hitos de aprendizaje. ¿Qué es lo que nosotros podríamos hacer, por ejemplo, en estos casos? En los casos de sobreprotección, ¿cuáles son las propuestas? Les doy unos segunditos para que lo piensen. Pensando en esta consideración previa, que tenemos una situación de sobreprotección de los padres, y pensando en el origen que tiene tal vez esa sobreprotección, ¿cuáles son las medidas que nosotros inicialmente podríamos abordar aquí para poder trabajar? ¿Qué creen ustedes? Profe, podría ser entregarles información, motivarlos a ellos para que puedan comenzar a trabajar con los niños, porque yo creo que parte por ellos, porque si el bebé es chiquitito, la persona o el niño es chiquitito, parte por la motivación de ellos, el querer ver bien a sus hijos también, pues, y entregarles las herramientas para que el niño o la niña puedan trabajar y aplicar todos los conocimientos que tengan los profesionales en este caso, ¿no? Totalmente de acuerdo, estimado. Así tal cual. La idea es que nosotros entonces, al igual que lo que hablamos en el área de atención temprana, podamos informar a los padres acerca de las posibilidades que tienen los niños. Y al mismo tiempo también es importante tener en consideración la etapa de duelo que a veces frena a los padres o a los cuidadores para poder soltar un poquito al niño y confiar en las capacidades que tiene. Sí, informar, es súper importante esto. Con bastante tino y con mucho cuidado, ¿no? Ok. Respecto a las áreas, aquí vamos a trabajar las distintas áreas según los sentidos que tenemos las personas, ¿cierto?
Vamos a también tener en consideración como puerta de entrada o piedra angular el trabajo con los tutores, los padres, la figura de apego, sobre todo, por ejemplo, si estamos trabajando con niños más pequeños. El niño se va a sentir mucho más seguro si es que se siente acogido, contenido, ¿cierto? Pero si estamos trabajando sin estas figuras de apego inicialmente, va a ser difícil poder interactuar con ellos y que finalmente ellos se suelten y puedan experimentar a través de los sentidos disponibles. Referente al olfato y el gusto, vamos a hacer actividades como por ejemplo las que aparecen aquí. Chupar, probar, oler, variadas sustancias, ¿cierto? Y lo importante aquí es que los estímulos que nosotros presentemos siempre sean estímulos agradables, ¿ya? Que nos podamos asegurar de alguna manera que el niño le va a gustar. ¿Por qué? Porque si nosotros planteamos o le presentamos algún estímulo de este tipo que sea desagradable, vamos a generar un retroceso, un rechazo, y no queremos esto. Esta área o trabajar esta área va a tener un impacto importante sobre los hábitos alimenticios. Entonces tenemos que tenerlo en consideración también como un elemento importante. Y también va a tener relación con el movimiento. ¿Por qué? Porque junto con la audición, ¿cierto? Que va a movilizar al niño o la niña para poder llegar a esos elementos del entorno, también por ejemplo, oler algo le va a poder dar cuenta del espacio en el que está, ¿cierto? Es distinto el olor que existe en una cafetería o en la cocina, o al olor que uno puede encontrar en una habitación o en otro espacio distinto, ¿no? Y entonces eso nos va a poder ayudar luego a poder tener una percepción espacial y también va a ser un motor de movimiento para poder ir hacia ese olor, ¿cierto? Al olor del queque que está por allí motivándonos. Y otra cosa importante también es que no solo aquí en el área del olfato y del gusto, ¿cierto? Vamos a hacer una asociación o una relación con los otros sentidos, sino que en general en todas las áreas vamos a tratar de hacer esta relación. Una persona puede oler algo, ¿cierto? Pero es importante saber el origen de dónde viene ese olor. Para eso, por ejemplo, es importante que lo toque, si estamos oliendo, no sé, una fruta como el plátano, que huele fuerte, tiene un sabor particular, ¿cierto? Sería ideal que nosotros, por ejemplo, al niño, la niña o a nuestros estudiantes le pasemos el plátano para que pueda ir haciendo la relación, que esto que está tocando con esa temperatura, con esa forma, etcétera, corresponde a ese olor, y es un plátano. ¿Qué otro tipo de actividades podríamos hacer aquí? ¿Qué se les ocurre a ustedes para trabajar con un niño, por ejemplo, más pequeño, de 2 años, para poder trabajar esta área de olfato y de gusto? Como hacer esos cubos de helado Ya, y no sé, podemos trabajar como con diferentes sabores o quizás algunos con sal o ácidos. Entonces igual él va a explorar, va a estar helado obviamente, pero va como explorando a los sabores, si son cítricos o salados. sí, lo podríamos hacer en el verano, ¿cierto? Porque en estas fechas, sobre todo hoy día que hace un frío pero tremendo, sea más bien complicado. Y, por Profe, ejemplo, en los olores, disculpe, nosotros una vez en el colegio para niños regulares, o sea, que no tienen problemas, por decirlo así, lo hicimos con el olfato como la gallinita ciega, con humedecer algodones con distintos olores. Entonces jugábamos como la gallinita ciega y ellas tenían que más o menos percibir o ir representando el recuerdo que le traía ese olor. Entonces se me imagina que a lo mejor también podría ser una forma de trabajar con los niños a que ellos reconozcan olores o hacerlos reconocer algún olor en particular. sí, perfecto, súper bien. Podríamos hacer, por ejemplo, circuitos
circuitos de movimiento que impliquen ir pasando por distintas estaciones con estos olores, ¿cierto? Con cajas mágicas, donde, no sé, yo podría meter la mano y encontrar algo para poder oler primero y luego saborear. Podrían ser distintas actividades que nosotros hagamos, ¿cierto? Como las que ustedes dijeron. Eso sería algo perfecto, súper bien. Ya. Luego, con la audición, ¿cierto? Nosotros vamos a trabajar, si estamos con un niño pequeño, estamos recién presentando en el mundo, vamos a partir con los sonidos de la naturaleza. Qué mejor que ellos, ¿cierto? El sonido de los árboles, de los pájaros, el sonido de la voz de las personas que son sus figuras de apego. Y aquí también, como ya habíamos dicho, ¿cierto? Relacionar con las formas estos sonidos, las texturas, los colores de los objetos, tal vez cómo huelen. Aquí es importante, por ejemplo, trabajar el origen del sonido, que nuestro estudiante logre distinguir desde dónde viene el sonido, la dirección del sonido, si es que estamos moviendo, por ejemplo, un cascabel de derecha a izquierda, como el ejemplo del video que mencionó María José. El ritmo de los sonidos también, la música, va a ser súper importante. La intensidad de los sonidos, con distintos instrumentos, con distintos elementos. Esto no solo va a ayudar, ¿cierto?, para el desarrollo del lenguaje en un futuro, al escuchar, por ejemplo, cómo hablan las personas, ¿cierto?, e ir entendiéndonos, comunicándonos y utilizando, ¿cierto?, la audición como un canal para poder comunicarnos, sino que también va a ayudar para luego la orientación y la movilidad de nuestros estudiantes. El sonido va a ser súper importante para ese caso. Y también acerca de la permanencia de los objetos a través de los sonidos. Por ejemplo, yo escucho la voz de mi mamá y de pronto no la voy a escuchar, y voy a entender la diferencia de cuando existe un elemento aquí o ya no está. Ese tipo de cuestiones que parecen ser súper innatas o simples tal vez de comprender aquí, es importante trabajarlas, porque va a aportar desde la audición a que el niño haga esa noción de permanencia y también pueda distinguirse como una persona independiente. Es diferente, ¿cierto?, que yo emita un sonido a que lo emita otra persona, que el sonido sea provocado por otro ser, ¿cierto?, que no soy yo. Y ahí voy construyendo mi noción del yo, mi noción de identidad. Entonces, si se fijan, todas estas áreas como que entrañan cuestiones súper complejas a nivel cognitivo. ¿Dudas, comentarios aquí? ¿Algún ejemplo de actividad que pudiéramos trabajar, por ejemplo, respecto al sonido con un bebé? ¿Con un bebé de menos de 5 meses, de 3 meses? ¿Pueden ser musicales, profe, o no? Así, por ejemplo, como sonidos del, o sea, a ver, como el sonido del agua, de la lluvia, o puede Un ser cascabel. eso, como el sonajero, iba a decir yo. Ya, sí, el sonido de la lluvia, pero usted dice que el niño escuche la lluvia a través de, no sé, una reproducción, Sí, alguna radio. sí, 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 puede podría ser, ser. sí. Sí, tenemos que tener O cuidado, tiene sí, que que ser sonido, tiene que ser sonidos emitidos por nosotras. podría ser sonido emitido por ustedes o podrían ser algunos sonidos con alguna radio, pero siempre que sea suave ese primer acercamiento. A veces las ondas sonoras de un aparato como un reproductor de música son muy invasivas. Nosotros como adultos ya estamos acostumbrados, siempre utilizamos ciertos audífonos como los que tiene María José para poder escuchar música, ¿cierto? Ya lo tenemos interiorizado. Pero un bebé que todavía no ha escuchado ese tipo de cosas, vamos a ir de a poco, como con cualquier bebé en realidad, ¿cierto? Siempre, por ejemplo, es bueno los sonidos que uno también pueda emitir, los sonidos de la boca, los sonidos de las manos, las palmas, el sonido que hacen los pies al golpear el piso, el taconeo.
La voz del Profe, padre, la madre, puede arrugar ser papeles, la voz, por ejemplo, de la familia, mamá, papá, hermanos. totalmente, totalmente. Y como con cualquier niño, si ustedes se fijan, hasta los 3 meses, un niño típico, un bebé típico, tampoco tiene al 100% su visión funcionando. De a poquito la va desarrollando y entonces, ¿qué es lo primero que nosotros hacemos con un bebé? Le hablamos. Le hablamos desde la derecha, desde la izquierda, y el bebé tiene respuestas. Se va girando, intenta ir hacia la fuente de sonido, ¿cierto? Ese tipo de actividades. Y aquí dice Vanessa, arrugar papeles con diferentes texturas, súper. Aquí estamos hablando, si vamos a trabajar con las texturas, ya un bebé que puede manipular, ¿cierto? Posterior a los 3 meses o desde los 3 meses en adelante podría manipular. Pero tenemos que tener cuidado que no se meta el papel a la boca, ¿cierto? Con harto cuidado con el papel. Súper. Sonidos de animales, sí, totalmente. Súper. Ok. Luego tenemos el área de psicomotricidad. Y aquí vamos a relacionar esto, o sea, como a grandes rasgos la psicomotricidad tiene que ver con la conciencia del propio cuerpo y luego la conciencia del propio cuerpo en la interacción con el espacio. Entonces tenemos aquí que pensar que tenemos que buscar espacios seguros interiores, que el niño se sienta seguro, para que luego pueda tener esa seguridad de interactuar afuera con el entorno que tiene. Aquí, por ejemplo, es importante la figura de apego, ¿cierto? Para el movimiento, mecer a los niños, ¿cierto? Las nociones de espacio-tiempo también van a ser trabajadas a través de la psicomotricidad, el sistema vestibular, ¿cierto? Que tiene relación con la postura, los reflejos, el equilibrio, el sistema propioceptivo, ¿cierto? La percepción de uno mismo, de las posiciones, de los movimientos, las posturas, la motricidad, ¿cierto? Gruesa y la motricidad fina, que después nos va a servir, por ejemplo, para poder manipular objetos, la exploración táctil, está relacionada aquí. Y esto nos sirve Para el para poder... braille, después, ¿Cómo? para el sistema braille, después la motricidad. Totalmente, ¿cierto? Aquí la psicomotricidad entonces va a ser como nuestra área más básica para poder luego propiciar el desarrollo de la exploración táctil. Y en definitiva, entonces trabajar esta área lo que permite es que nuestro niño pueda potenciar la seguridad y también la autonomía. A partir de la conciencia del propio espacio, va a poder ir explorando el otro y también ir teniendo posibilidades de movimiento. ¿Qué actividades ustedes conocen de esta área de psicomotricidad que nosotros pudiésemos realizar con un niño con discapacidad visual, por ejemplo, ya mayor, que tenga 9 años? O alrededor de 10 años. ¿Qué actividades podríamos hacer con un niño de esa edad? Nosotros el semestre pasado, perdón, hicimos No, dale. un, ay, no me acuerdo cómo se llama, de texturas. ¿Ya? Colocamos diferentes texturas y a lo mejor puede ser eso, o sea, que explore distintas texturas, a lo mejor, recuerdo una compañera en una pelotita colocó, no sé, algodón, la otra colocó género, entonces a lo mejor se puede hacer eso para que explore y lo asocie a lo mejor, no sé, pues con el chaleco que usó la mamá o el mismo, que lo asocie
con objetos que use a diario o que tenga en su casa, puede ser también. Esto lo hicimos en braille, Súper. el cajetino, ¿no? Eso, ¿Cómo se sí, llama? sí, Sí. sí, parece que sí. Ya, con texturas distintas. Sí, sí, me acuerdo Ajá. que eran 6 texturas y teníamos que hacer como una actividad, explicar una clase. Ajá. Sí, tiene que ver con la psicomotricidad, pero, y claro, en este caso está como más orientada a lo que es la motricidad fina para trabajar el sistema Braille. Y estamos pensando, por ejemplo, puede ser con niños más pequeños, pero puede ser, por ejemplo, que algún niño de 9 años, alrededor de 10 años, ya tenga un poquito de experiencia, ¿cierto?, con las texturas del mundo, ya haya podido tocar cosas, puede que no, y esta actividad va a ser igual siempre beneficiosa y agradable para los niños. Son sus ojos, ¿cierto? El poder tocar en el caso, por ejemplo, de un estudiante con ceguera total. ¿Qué otra actividad podríamos hacer con un niño de Cuando, 9 años? y como esto de acá, yo que estudié esta carrera años anteriores, me tocó en la Santo Tomás ir a ver cómo niños jugaban a la pelota. Y eran niños como de esa edad, como de 8, 9, 10 años. Y era súper entretenido porque ellos se ponían en el suelo, así como gateando, y atrapaban la pelota, y porque obviamente la pelota tenía como un cascabel. Y, o sea, lo que pedían era que todo el público estuviera en silencio y yo súper concentrado ahí, y eran súper buenos, o sea, hasta a mí me podían ganar. Sí, súper. El deporte, claro, el deporte es una buena herramienta para trabajar, por ejemplo, en la psicomotricidad. Si estamos viendo que algún estudiante tiene ciertas dificultades psicomotrices, a partir de una evaluación que nosotros siempre hagamos como primer paso, podemos trabajar a través de deporte. Súper bien para un niño de esa edad, ¿cierto? Y también, por ejemplo, puede ser a través del baile. También a ellos les interesa bailar, ¿cierto? Podría ser. Súper, perfecto, perfecto. Muchas gracias por sus aportes. Y aquí vamos a hacer un zoom, ¿cierto? Como habíamos hablado del desarrollo táctil o del trabajo de motricidad fina. Hablé aquí acerca del desarrollo táctil. Nosotros, por ejemplo, una de las técnicas o las estrategias que podemos utilizar es utilizar la estrategia de mano sobre mano. No sé si han escuchado hablar de ella en braille el semestre pasado. Sí, se lo escuchamos. ¿Sí? Ya. ¿Qué significa mano sobre mano? Esto, súper simple. Yo voy a guiar o voy a mediar la exploración de mi estudiante como para empezar, ¿sí? No es que yo todo el tiempo voy a estar con mi mano sobre el estudiante, sino que va a ser una guía para intervenir en ciertos momentos, pero voy a permitir que tenga esa posibilidad de exploración libre también. De hecho, lo ideal es propiciar la mayor parte del tiempo esa exploración libre, ¿ya? Pero esta técnica mano sobre mano es una técnica que podríamos tener en consideración. Nos va a servir. Lo que tenemos que trabajar aquí, por ejemplo, es la capacidad de aprehensión, ¿cierto? Que es que nuestro estudiante logre tomar las cosas, utilizar las pinzas, ¿cierto? Para que vaya ahí trabajando su motricidad fina. La búsqueda de objetos también va a ser importante o una actividad que nosotros pudiésemos abordar para este desarrollo táctil. La coordinación, oído-mano, ¿cierto? Si estamos hablando de estudiantes con ceguera total, o tal vez la coordinación de ojo-mano, si tiene algún remanente visual. Que haga identificación y exploración de los objetos según sus características táctiles, ¿cierto? Distintas cualidades, temperaturas, formas, tamaños, grosores, etc. Y lo importante también aquí es la coordinación bimanual, o sea, que utilice ambas manos de manera coordinada a través de distintas actividades. Vamos a ir avanzando un poquito más aquí. Bueno, respecto a la visión, en el caso de los estudiantes con discapacidad visual que tengan baja visión, hay un mito bien popular que he escuchado bastante, que es que tenemos que tratar de cuidar la visión para que no se vaya a gastar, ¿ya? Si ustedes escuchan decir eso,
no lo tomen en cuenta. Ese es el consejo, no lo tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros trabajemos con la visión disponible y hagamos uso de ella lo que más se pueda. Y para poder hacer uso de manera efectiva, lo que nosotros vamos a trabajar es la eficiencia visual. Como parte de la estimulación multisensorial podría ser. O incluso es tan importante que podríamos trabajarla como un área aparte. ¿Qué es lo que vamos a trabajar aquí? La eficiencia visual, o sea, que esta visión sea eficiente. ¿Qué es lo que vamos a partir haciendo? Que el niño o la niña tome conciencia de los estímulos visuales, que sepa que existen los estímulos visuales, que puedan movilizarse y decir, ah, ya, sí, aquí algo pasa, estoy recibiendo un estímulo visual. No que lo pase desapercibido como si no existiera, como si no lo viera, que es con lo que nos vamos a encontrar quizá inicialmente con algún niño que tiende a ser más pasivo con estos estímulos visuales. Luego, como segundo paso, ya nuestro estudiante pudo tener conciencia visual. Luego lo que tenemos que intentar es que nuestro estudiante logre interpretar estos estímulos visuales, de qué se tratan, de dónde provienen, por ejemplo, qué formas tienen, las distintas características que pueda tener un estímulo visual. Y por último, nos interesa sobre todo que ese estímulo visual que ya tuvo conciencia, que ya pudo interpretar, luego lo pueda usar, ¿para qué? Para poder interactuar con el mundo, que pueda servirse entonces del sentido de la visión para poder utilizarlo y funcionar con ello e interactuar con el mundo. Parte del trabajo de estimulación visual que nosotros pudiésemos realizar también va de la mano con el entrenamiento de las distintas ayudas ópticas con las que se cuenta. Vale decir, telescopio, anteojos, ¿cierto? Lupas, microscopios. Dependiendo de cada caso es la ayuda óptica que nosotros vamos a necesitar, o que nuestro estudiante en este caso va a necesitar, ¿no? Y también vamos a trabajar como factor importante el interés, desde los intereses de nuestros estudiantes, distintos estímulos visuales que sean del interés de nuestros estudiantes. Aquí quiero destacar, dentro de la bibliografía hay un texto, creo, de Natalie Barraga. Ella es como nuestra madre de la estimulación visual, en el área de discapacidad visual. Para que puedan profundizar en esto, entonces, pueden revisar esa bibliografía para que nosotros podamos seguir aquí con los otros contenidos que son importantes de observar o abordar. Pero eso es como en resumidas cuentas. ¿Dudas, comentarios respecto a esto? ¿Todo bien? ¿Pulgares arriba, pulgares abajo? ¿Qué dice el público? Perfecto, me encanta el feedback, me encanta el feedback. Ya. Profe, ¿cómo se llamaba la autora? Es Natalie Barraga. Son libros que pueden encontrar desde la ONCE, la Organización Nacional de Ciegos de España. Lo puedo escribir aquí, Natalie Barraga, para que ustedes lo puedan buscar. De todas formas, en la bibliografía que yo les dejé, están los textos de la doctora Natalie Barraga. Deme un cachito. Creo que es Natalie, no me acuerdo, no sé, pero si lo buscan así, Barraga. Sí, ahí la encontré. La Barraga. Sí, es Natalie. Natalie, ¿cierto? Creo. Sí, Bueno, Barraga. lo pueden buscar o encontrar como la doctora Barraga también. Hay un libro que tengo que es súper largo, pero que reúne todos los trabajos de la doctora Barraga, que me lo pueden pedir y yo se lo envío por interno, que por cuestiones de derecho de autor no lo puedo subir a la plataforma. Pero tengo mucho material, mucho. Ya, ok. Aquí vamos a pasarlo rápidamente. Vamos a detenernos en las dudas que ustedes puedan tener respecto a la exploración táctil y el sistema Braille. Ya hablamos un poquito acerca de la exploración táctil, lo del trabajo, ¿cierto?, que implica este desarrollo de la motricidad fina, del tacto en general. Eso va a ser nuestro paso previo para luego poder trabajar el Braille, como bien dijo por ahí una compañera, ¿cierto?
Yo sé que el semestre pasado, por todos estos problemas del estallido social, tal vez no pudieron revisar muy bien todos estos contenidos, así que aquí los vamos a reforzar un poquito. Ok. Respecto a la exploración táctil, tenemos que tener en cuenta que, como paso previo, tenemos que desarrollar distintas nociones en nuestros estudiantes, trabajar para poder desarrollar estas nociones. Una de ellas es la noción espacial. Todo puede ser a nivel corporal, ¿cierto?, de motricidad gruesa, para luego llevarlo a la motricidad fina, ¿cierto? Poder entender, por ejemplo, o que nuestro estudiante distinga la diferencia entre lo que está arriba, abajo, a la derecha, a la izquierda, que comprenda si yo le doy una instrucción, qué es lo que está arriba, a la derecha, a la izquierda, qué sé yo. Entonces vamos a trabajar esta noción espacial. También vamos a trabajar la noción de cantidad. Por ejemplo, es importante para nosotros que nuestro estudiante sepa contar, al menos del 1 al 6, ¿no? Que son los 6 puntos del cajetín del braille. Pero que también sepa cuantificar cuánto es más, menos, ¿cierto? Las cantidades, etc. Y por último nos interesa también que ellos conozcan las cualidades de los objetos, o sea, temperatura, grosor, distintos tipos de textura, distintas formas, que experimenten, que sepan, a través del encuentro de materiales que tengan estas distintas características y que le permitan a nuestros estudiantes poder interactuar entre las distintas nociones espaciales, cantidades, cualidades, nuestro estudiante va a ir preparándose para luego poder trabajar el sistema Braille. Esto puede tardar en algunos estudiantes mucho tiempo, como también en otros puede tardar muy poco, eso depende. Y nosotros nos vamos a tomar el tiempo para poder trabajarlo, como un conocimiento previo. Con distintas actividades, como por ejemplo la que nombró la compañera, ¿cierto? Que tenía unas telas, ¿cierto? Con distintas texturas. Bueno, esa era una actividad de estimulación táctil. Respecto a las cualidades, ¿cierto? Cómo se sienten estos elementos. Suave, duro, rugoso. Y hablando acerca ya de la Presto Braille, según el texto que yo creo que ustedes también lo revisaron el semestre pasado de el Braille de la escuela, allí se nombraban tres objetivos para el apresto Braille, que es antes de empezar con la lectoescritura propiamente tal. Son los pasos previos, que es posterior a todo este trabajo de estimulación táctil. Lo que nosotros vamos a hacer es entender que tenemos estos tres objetivos y tenemos que ir transitando por cada uno de ellos de manera secuenciada, de manera aislada. O sea, no vamos a mezclar este objetivo número 1 con el objetivo número 3, sino que vamos a ir de manera consecutiva, esa es la palabra, consecutiva, abordándolos cada uno. El primer objetivo que dice la Presto Braille es que nuestro estudiante tiene que familiarizarse con la estructura que tiene el cajetín. Lo único que a mí me interesa, que a través de cualquier material que yo le pueda presentar, no me voy a remitir al cajetín, porque para eso voy a tener mucho tiempo más adelante para que pueda trabajar con el cajetín, yo le puedo presentar un material X, tridimensional, por ejemplo, en donde hay una distribución de elementos puestos en 2 columnas y 3 filas. 2 columnas verticales y las filas serían las horizontales. Eso es lo que me interesa que mi estudiante sepa. Entonces, ¿qué material, por ejemplo, nos podría servir para eso? Pregunta para ustedes. Que no sea el cajetín. La caja de huevo. Una caja de huevo, ya. Perfecto. ¿Qué otro material? Que no sea ni el cajetín ni la caja de huevo. Se la hice más difícil. Pasamos al nivel 2. ¿Quién quiere ser millonario esto? ¿Qué material podría servirnos para que mi estudiante cumpla con este objetivo? Que es solamente que conozca la estructura del cajetín. 2 columnas, 3 filas. ¿Un Lego, no? ¿Un qué? ¿Un Lego? ¿Un Lego? Sí. Perfecto. Un Lego que tenga esa estructura, ¿cierto? Que tenga 2 columnas y 3 filas. Perfecto. Súper, 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 súper. Un memorice
solamente con 3 piezas, porque tendría que buscar los iguales solamente entre los 3. O es muy complejo. Memorice con 3 piezas. O sea, Con ya, 6. ok. En parejas quizás y que tengan texturas. 2 suaves, como para que sean pareadas pero con textura. Sería súper básico igual, porque serían solo 6 piezas. Sí, mientras procuremos que ese memorice no se mueva, ni lo alborote el estudiante para que mantengamos la estructura de las 2 columnas y las 3 filas y reforcemos que es importante mantener esa estructura, estaríamos súper bien, ¿ya? Súper. ¿Con qué actividad? Ya hablamos acerca de los materiales. ¿Qué actividad podría ser? Podríamos jugar con los Legos, por ejemplo, a que son autos y que reciben pasajeros y los pasajeros se suben en las distintas estructuras del Lego que sobresalen. Solamente para que conozca que hay estructuras que son 2 columnas, 3 filas, nada más. Ok. Cuando nosotros observemos que nuestro estudiante ya pudo cumplir con entender o comprender esta estructura que tiene el cajetín, yo paso al segundo objetivo de la Presto Braille, que es localizar cada uno de los puntos del cajetín según su ubicación. La palabra clave aquí es localizar. Aquí no me interesa que mi estudiante sepa cuál es el punto 1, 2, 3, 4. No, eso todavía no. Aquí únicamente lo que voy a trabajar con mi estudiante es que quizás sepa, si tomamos el Lego, ¿cierto? Seguimos con el ejemplo del Lego. Ahora yo lo voy a utilizar para que mi estudiante me diga, ya, muéstrame dónde está ¿cómo le llamamos a esa parte que sobresale del Lego? No sé cómo se llama. El botón le vamos a poner, ¿ya? Le vamos a poner el botón. Muéstrame el botón que está en la parte de arriba a la derecha. O tal vez mi estudiante va a poder poner, no sé, algún elemento en el botón que está en la parte de abajo a la izquierda. Entonces vamos a jugar con estos conceptos de derecha, izquierda, por las columnas, ¿cierto? Vamos a jugar con los conceptos de arriba, en medio, abajo. ¿Para qué? Para que mi estudiante logre localizar respecto a esos conceptos dónde están cada uno de los puntos. Solamente localizarlos, saber dónde están ubicados. Cuando ya mi estudiante tiene interiorizada la localización de cada uno de estos puntos en el cajetín, ahí recién voy a pasar al tercer objetivo, que es que identifique estos puntos con un número, del 1 al 6. Entonces aquí, en estas actividades que yo haga, ya no le voy a decir que ubique cuál es el elemento que está en la parte de arriba a la derecha, ¿cierto? O en medio a la derecha, sino que le voy a decir derechamente el punto 4 o el punto 5. Y ese sería el tercer y último objetivo. Cuando mi estudiante ya entendió esto, ya aprendió esto, yo digo, ok, estamos listos para la lectoescritura braille. Porque ya conoce la estructura. Se familiarizó a través de estos 3 pasos de cómo funcionaba un poquito el braille y cómo era la estructura del cajetín, que es lo que nos importa. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿Pulgares arriba o pulgares abajo? ¿Se comprende? ¿Sí? Creo que ya lo habían visto el semestre pasado, me imagino. Ok. Aquí, respecto a la estrategia, ¿qué cosa es importante cuando ya estamos en la lectoescritura del braille? Primero tenemos que pensar que va a ser relevante, muy, muy relevante, que nuestro estudiante tenga un contacto previo con el braille. O sea, lo mismo que ocurre con un niño regular que puede ver. Si yo desde temprana edad le presento libros, en este caso, por ejemplo, niños que ven unos libros álbum, ¿cierto? Que son libros con imágenes, cuando el niño pueda leer, se va a interesar en leer esos libros que siempre tuvo a la vista. Lo mismo ocurre con un estudiante con discapacidad visual. Si yo, por ejemplo, tengo etiquetados en braille o le presento textos en braille, aunque no los lea todavía, que él sepa que ese es el sistema de lectoescritura que luego va a poder acceder una vez que aprenda o empieza a aprender el braille, ese contacto previo le va a motivar para que quiera empezar a leer. Otra cosa importante y por la que vamos a partir generalmente va a ser con las letras espejos, que va a generar harta confusión en nuestros estudiantes, por lo tanto es algo que vamos a reforzar y vamos a trabajar. ¿De qué manera podríamos hacerlo?
Por ejemplo, podríamos darle una plantilla donde esté la letra E repetidas veces y entre medio una I, que es la letra espejo. ¿Para qué? Para que lo distinga. Podemos inventar una historia en la actividad de fondo para que mi estudiante se motive a hacer ese ejercicio y no sea tan mecánico como que encuentre la que es distinta. Podemos inventarle cualquier cosa. Eso depende de la creatividad de nosotras, siempre tratando de ser innovadores. Otra cosa importante para la lectoescritura es que a medida que existan más frecuencias de aparición de una letra en un escrito, mi estudiante lo va a aprender mejor. Por ejemplo, seguramente ustedes también se dieron cuenta cuando estaban trabajando el sistema Braille. Una de las letras que nosotros utilizamos mucho en el español es la A, ¿cierto? Bueno, es fácil esa, pero las vocales, son las vocales. Seguramente una de las primeras letras que ustedes aprendieron en Braille y lograron memorizar fueron las vocales. ¿Por qué? Porque se repiten mucho. Y la única. Así es. La única. Se refiere a que es difícil, lo único que se repite mucho, lo demás todo complejo. La única que aprendí. Eso es solo práctica, nada más. Solo práctica. Ya. ¿Qué otra cosa? También, mientras tengamos menos cantidad de puntos, más fácil va a ser para nuestro estudiante aprenderla, ¿cierto? Si nuestro cajetín tiene la letra B marcada, que tiene 2 puntos nada más del cajetín, va a ser más fácil de aprender que la letra Q, que tiene casi todos los puntos del cajetín marcados. Excepto, ¿cuál? ¿El punto cuál? ¿La Q? El punto 6, ¿cierto? Mucho silencio aquí. Parece que vamos a reforzar el braille. Ya. Otra cosa importante también es que si las palabras son cortas, van a ser mucho más amistosas para poder aprender. Y también bajo contexto. Si yo le hablo acerca de un elemento que mi estudiante nunca ha tocado o que nunca ha visto, si es que tiene un remanente visual, va a ser difícil o más difícil que se interese por escribirlo, ¿cierto? En cambio, si le hablamos del papá, de la mamá, va a querer escribir al tiro, o su nombre, por ejemplo. También tenemos que tener en consideración, y por lo tanto reforzarlo, que nuestros estudiantes van a tender a omitir los puntos inferiores del cajetín, vale decir, el punto 3 y el punto 6, que son los que están más abajo. También va a ser importante la calidad de los materiales que nosotros utilicemos. Si estamos pensando que el braille es manipulativo, y le presentamos un material que a primera se rompe, o se hunden los puntos, ese tipo de cosas genera desmotivación en nuestros estudiantes. Tenemos que ser cuidadosas con él. Y por último, la postura. La postura debe ser adecuada, postura ergonómica, ¿cierto? O sea, mi estudiante tiene que estar con la espalda recta, utilizar ambas manos, no doblar, ¿cierto? La regleta, ¿cierto? Que uno a veces tiende a escribir así, y va de costado. No, aquí la regleta hay que tratar de que la utilice de frente, perpendicular a la mesa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Comentarios? ¿Pulgares arriba? ¿Pulgares abajo? ¿Qué dice el público? Ya. Y por último tenemos los grupos funcionales de baja visión. ¿Qué es lo que pasa aquí? Nosotros tenemos un abanico súper amplio de personas con baja visión, que se presentan de distinta manera. Como ya habíamos hablado antes, ¿cierto?, acerca de la discapacidad visual, donde consideramos como factor importante la agudeza visual, pero también otro elemento relevante es el campo visual. Y en la conjugación de estos dos factores vamos a encontrar un abanico súper amplio. Por eso entonces, estos autores que se mencionan aquí, que no voy a pronunciar sus nombres para no quedar en ridículo con el inglés, ¿cierto? En el año 98 hicieron una especie de clasificación, intentando agrupar un poquito este abanico grande de personas con baja visión, acotándolos a estos 4 grupos. ¿Para qué? Para poder saber de qué manera podríamos
trabajar mejor con cada uno de ellos. Esos son los grupos funcionales de baja visión. Ok. El primer grupo que tenemos es el grupo funcional 1. Este grupo va a ser aquellas personas con baja visión que tienen alteraciones del campo visual, pero en la parte central. Por lo tanto, ¿qué es lo que van a tener disponible? Toda la parte del campo visual periférica. ¿Por qué tienen problemas en el campo visual central? Porque ellos generalmente, la mayoría de las personas de este grupo, tienen afectada la mácula. Que si recuerdan, o no sé si lo conversamos en la clase donde hablamos acerca del marco conceptual de discapacidad visual, la mácula es el lugar de la retina donde se halla la mayor agudeza visual y también la visión central. Y esa está afectada en estos casos. El queratocono. No me acuerdo exactamente de ese diagnóstico, estimada Catherine. Lo que puedo hacer es buscarlo y la próxima clase le comento y le doy la respuesta. Lo voy a anotar. No me acuerdo. Queratocono. Ya, entonces, estas personas tienen alteración del campo visual central y también tienen problemas para poder ver detalles, porque está afectada, como les decía, la mácula, que es la zona que nos permite tener mayor agudeza visual en la retina. Entonces, generalmente ven una sombra o ven una borrosidad en donde fijan la mirada. Y también, obviamente, va a estar comprometida la lectura, que es es una actividad que implica, ¿cierto?, tener una buena agudeza visual para poder hacerlo de manera fluida. Y tampoco ven bien lo que está en el pizarrón. O sea, generalmente este grupo funcional lo que les pasa es que omiten algunas letras, ¿cierto? O tienen baja definición de lo que están leyendo, entonces creyeron haber visto una A y era una S. Estoy inventando. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para apoyar a este grupo funcional 1? Por ejemplo, trabajar desde lo que tenemos disponible, la vista periférica, ¿cierto? Entonces podemos pedirle a nuestro estudiante que modifique, por ejemplo, la posición de la cabeza para poder facilitar, ¿cierto?, la visualización de los elementos que están en la parte periférica, o que tenga mayor conciencia de lo que está en la parte de la periferia, para poder ir conformando, ¿cierto?, un todo de lo que intenta visualizar. Vamos a trabajar con el mejor lugar preferente retinal, que le llaman, que es el lugar que mejor va a poder ver en compensación, ¿cierto?, de este lugar de la mácula que no funciona bien. Tal vez hay otro sector de la retina que nos puede ayudar a compensarlo y a verlo mejor. Eso según cada caso. Vamos a trabajar con fuentes de luces que sean puntuales para poder favorecer la visión, la agudeza visual de nuestros estudiantes. Como les decía, el abanico es tan amplio, entonces nosotros vamos a ir viendo todo esto igual en función de cada caso, pero vamos a tener en consideración como un factor importante. Y también vamos a trabajar con ayudas ópticas, en este caso con amplificadores, como por ejemplo una lupa, podría ser. ¿Dudas hasta aquí? Además de la duda que planteó Catherine, que ahora no le supe contestar, pero lo vamos a dejar aquí anotada. Catherine Escuela. Profe, yo y Catherine. Deme un cachito, ahora sí. Cuénteme. Lo que pasa es que a mí hace poco me diagnosticaron queratocono súper avanzado. Y me dijo esto como, bueno, lo que le entendí, porque como hablan en su idioma, uno no cacha mucho. Pero por lo que entendí,
él me preguntó si yo estudiaba algo y yo le comenté lo que estudiaba y me recomendó como hablar con los docentes porque yo siempre tengo problemas con el pizarrón sobre todo. Entonces, me cuesta mucho como centrar, como lo que dice usted, focalizar. Y ahora uso lentes de contacto rígidos y me cuesta más que antes. Sobre todo el tema con las luces. Entonces yo, por ejemplo, ahora veo el computador y aún así tengo que estar como enfocando, porque la luz me molesta mucho. Si la tengo muy alta o la tengo muy baja también. ¿Qué se puede hacer en ese caso? Para el tema de la iluminación, usted dice que le molesta cuando la luz está muy alta, pero cuando está muy baja no logra percibir bien los detalles. Claro, y tengo que enfocar como que estoy como con la pantalla así como en mi nariz prácticamente. Mm. Claro, seguramente para este caso, como habíamos dicho, puede ser de ayuda para usted alguna ayuda que le ayude, que le permita amplificar la imagen, pero trabajar, por ejemplo, con fuentes de iluminación que sean estratégicas. Por ejemplo, si la iluminación, ya usted sabe, viene desde frente, como en el caso cuando está frente a una pantalla, eso le dificulta para poder ver. Por lo tanto, la fuente de luz puede ser más cómoda para usted si es que vienen desde atrás. En el caso del uso del computador, lo que puede hacer, por ejemplo, es bajarle el brillo siempre al computador y para poder ayudarse, podría utilizar alguna otra ayuda óptica, perdón, como una lupa o tal vez algún amplificador de pantalla, también ayudas técnicas así de tipo tiflotecnológica. Amplificador de pantalla, si usted ve que no es suficiente los anteojos que está utilizando. O en este caso los lentes de contacto que me dijo, ¿no? Sí, sí, son rígidos. Sí, la idea es que vaya, eso dice la profesora, en la accesibilidad del computador. Existe el contraste también. Claro, también puede ayudarse con estas funciones de accesibilidad, como dice la profesora Cristina. Gracias ahí por la acotación. Complementando ahí. Puedo utilizar esta ayuda, como le digo, pero es cosa de ir probando también lo que puede ser más adecuado para usted. Así que voy a averiguar un poquito más acerca de lo que usted me dice del teatro para tal vez poder darle alguna sugerencia, si le parece. Y ahí nos comunicamos por interno. Ya, muchas gracias, profe. Ya. ¿Alguna otra duda? Súper. Pulgares arriba, pulgares abajo, ¿qué dice el público? Súper. Ya. Entonces, seguimos. Tenemos el segundo grupo funcional, y aquí, al revés que el grupo número 1, la dificultad va a estar en acceder a la visión, al campo visual periférico, y vamos a tener disponible el campo visual central. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Es que la periferia de la retina va a estar afectada. Ya no la mácula, ¿cierto? Que es como la parte central de la retina, sino que alguna dificultad pueda tener en la parte periférica. Entonces, la persona va a tener una percepción de la profundidad que está comprometida. ¿Qué problemas puede tener también en el área de orientación y movilidad, en el desplazamiento? ¿Qué otra característica también es la lectura, que también va a estar alterada? ¿Por qué? Porque va a hacer omisión de ciertos renglones porque no tiene acceso al campo visual completo finalmente. Aquí lo que describe, y también les menciono en el PPT, es que la visión es como un cono con vértice en su ojo. Y lo traté de explicar con palabras, pero a veces puede que no haya llegado bien la información. Nos vamos a imaginar lo siguiente. Denme un cachito. Tenemos aquí un cono, como son los conos de los helados que nos gusta en el verano, ¿cierto? Ir a comer.
Esto sería algo así como un cono. No sé si se alcanza a apreciar bien, ¿no? Y esta parte debiese estar más ancha. Donde nos sirven las papas fritas también a veces, cuando vamos a comprar papas fritas. Ese sería el cono, ¿ya? Entonces las personas con este grupo funcional va a aparecer que ellas miran a través de este cono y está afectada la vista periférica. Entonces, una de las ayudas que nosotros podemos proporcionar o el apoyo que se puede dar es que también nuestro estudiante puede hacer algunos barridos visuales, moviendo, por ejemplo, la cabeza para poder acceder al campo visual que está omitido, también haciendo barridos con el ojo, ¿cierto? Para poder tener conciencia de las partes de un todo, porque estamos hablando de problemas de campo visual, al igual que en el caso anterior. También aquí vamos a trabajar con la memoria visual, trabajando, por ejemplo, con puntos de referencia, para que nuestro estudiante se pueda guiar en este barrido visual, en la conformación de las partes del todo, a partir de estos puntos de referencia, como para no perderse, por decirlo así, de alguna manera. Y otra cosa importante aquí respecto a la autonomía en el desplazamiento es que en el espacio que tenga nuestro estudiante, el entorno de nuestro estudiante tenga cierta estabilidad. ¿Para qué? Para que no esté chocando con los elementos, porque tiene dificultades, ¿cierto?, en la periferia, para poder visualizar lo que está alrededor. Entonces, si nosotros movemos los muebles, lo adecuado sería indicárselo, anticiparle, como es la nueva organización de ese espacio. Y una ayuda óptica que puede ayudar a nuestro estudiante es el telescopio invertido, que va a hacer el trabajo de compensar, ¿cierto?, esta visión, como le había dicho, como de cono, ¿cierto?, para poder visualizar lo que está en la periferia. ¿Dudas, comentarios respecto a esto? Pulgares arriba, pulgares abajo, ¿qué dice el público? Todo claro, profe, por aquí. Súper. En el futuro vamos a ir revisando también algunos recursos tiflotecnológicos que nos pueden ir ayudando para trabajar con nuestros estudiantes, ya sea tenga, a propósito de lo que comentó la profesora, ¿cierto?, la sugerencia para la compañera, respecto a distintas herramientas que pueden servir para el caso de las personas con baja visión, ¿ya? Pero aquí la idea es que a grandes rasgos puedan conocer cuáles son las características de estos grupos para saber de qué manera nosotros también podemos colaborar o ayudar o apoyarlos. Luego tenemos el grupo funcional 3, que también tiene que ver con una dificultad en el campo visual, pero este grupo funcional es aquellos que tienen defectos en ciertos sectores de este campo visual. Hay una pérdida de la mitad del campo visual, que puede ser vertical, ¿cierto? O sea que hay dificultades para ver o lo que está en la parte derecha, o en otros casos lo que está en la parte izquierda, que es lo que llamamos hemianopsia. También puede presentarse de manera horizontal, o sea, le llaman campo altitudinal, puede ser lo que está arriba o puede ser lo que está abajo. La persona va a ver solo lo que está sobre esta línea media, por decirlo de alguna forma. Y también se puede presentar de esta última forma, que es de un cuadrante de la visión. Nos vamos a imaginar, ¿cierto?, que mi campo visual completo lo voy a dividir en 4 partes. Y la persona va a tener afectada una de esas zonas.
Entonces, como se trata de un problema de campo visual también, la lectura va a estar comprometida. La velocidad lectora también lo va a estar. También les cuesta interpretar lo que ven en el entorno. Porque vamos a tener limitado, ¿cierto?, este campo visual y nos va a dificultar poder tener noción de un espacio completo. Y también afecta la movilidad. ¿Por qué? Porque no ven los objetos que están en la parte que está omitida. Para este caso también vamos a trabajar con los barridos visuales, para poder apoyar a los estudiantes que estén dentro de este grupo funcional. Y vamos a trabajar también, hay unas ayudas ópticas que se llaman, y lo dejé aquí en chiquitito para que ustedes lo puedan ver, porque es como más difícil de explicar. Prisma de Fresnel. Si se fijan, este anteojo tiene como unas rayitas horizontales. Esas rayitas horizontales son estos prismas de Fresnel. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, en el caso de esta persona, tiene dificultades de tipo altitudinal en el campo visual de este grupo funcional. Entonces, estos prismas de Fresnel lo que hacen es mostrarles ciertas secciones o ciertas partes del área omitida. Y entonces la persona, al hacer algunos movimientos naturales de la cabeza, se le va a presentar en la visión, a través de estos prismas de Fresnel, como una especie de espejo, espejos mínimos, muy pequeños, que van a mostrarle ciertas partes que están omitidas, le van a motivar a la persona a poder buscar estos objetos que el prisma de Fresnel le está presentando. Esta es una ayuda óptica. ¿Dudas, comentarios? Pulgares arriba, pulgares abajo. Súper. Y vamos al último grupo funcional. Este grupo funcional es aquellos que tienen alteraciones que no son exclusivas del campo visual. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos encontrarnos con una persona que, además de tener dificultades en su campo visual, además van a tener algunas dificultades, por ejemplo, con la agudeza visual. ¿Ya? Puede haber una combinación de ambas cosas, o sea, pero principalmente está relacionado, ¿cierto?, con dificultades de otro tipo, que es como lo que no entra dentro de los otros tres grupos. Entonces, estas personas van a tener dificultades para poder ver, y ¿qué es lo que van a tender a hacer? Es acercarse a los elementos, para poder percibirlos de manera más nítida. Tienen dificultades para poder percibir los detalles. Tienen también una sensibilidad alta al contraste. Ven de forma borrosa por las opacidades que tiene en medios como el cristalino, la córnea y el humor vítreo, que son estructuras del ojo que son transparentes en un ojo normal. Y por lo tanto, estas afecciones, ¿cierto?, va a generarle ciertas manchas en la visión o ciertos desperfectos, bien digo, para poder visualizar algo con mayor nitidez. Las personas también de este grupo funcional pueden presentar deslumbramiento, que es como, en palabras simples, cuando uno dice me encandilé, cuando hay una luz que aparece de manera repentina, bueno, como que me quedo de repente en negro o en blanco y no veo mucho y tengo que adaptarme un poquito para poder volver a mirar. Y también aquí vamos a tener bajo rendimiento en la velocidad lectora, así que es algo que también debiésemos como trabajar o reforzar. Para poder apoyar entonces a este grupo funcional, vamos a trabajar favoreciendo los contrastes.
en los materiales que nosotros le vayamos presentando a nuestros estudiantes. También vamos a trabajar con los focos de luz, que deben ser puntuales, estratégicos, según las necesidades de estos estudiantes. Por el costado derecho, el izquierdo, por atrás, más foco de luz por arriba, etc. Y vamos a propiciar también las distancias más cortas para poder efectuar el trabajo. Y para eso, por ejemplo, nos vamos a apoyar con el uso de atriles, permitiendo que nuestro estudiante, ¿cierto?, esté cerca del material que vamos a estar trabajando, pero que al mismo tiempo mantenga una adecuada postura. Y no, por ejemplo, no se recueste sobre la mesa y le vaya a traer otro problema además a la espalda. Profe, ¿Sí? ¿cuál era el apoyo que se iba a usar aquí? El apoyo para este grupo funcional es favorecer las distancias más cortas de trabajo con los estudiantes, porque tienen problemas para poder visualizar los detalles, y por lo tanto vamos a acercarle los elementos de trabajo. Y vamos a Ya, o sea, trabajar con un atril, por ejemplo. ¿Cómo? ya, eso le iba a preguntar, que esta vez no se iba a usar como una ayuda óptica. Eso le iba a mencionar. Pero... Sí, podría ser alguna ayuda óptica, pero eso va a estar prescrito según cada caso, porque aquí estamos hablando de problemas visuales que son de agudeza visual, que se pueden presentar de distinta manera. Entonces la ayuda óptica va a estar más especificada según cada caso. De todo el abanico... ¿Cómo? Perdón, cada grupo funcional va a depender también según el caso. O sea, el caso Claro, de... claro. Sí, Ya, sí, profe, claro. gracias. O sea que esto es como una organización genérica de todas formas de los grupos de personas con baja visión, según cómo funciona esa baja visión en estos casos. Pero igual, claro, se va a presentar de manera distinta. Gracias, profe. Pero, por ejemplo, alguna ayuda óptica que pudiese necesitar un estudiante aquí es algo que le permita amplificar las imágenes, como una lupa, por ejemplo, un microscopio. Aquí dice la profesora que el queratocono, dice la profesora Cristina, afecta la córnea. Se altera entonces la forma de los elementos y por lo tanto, claro, puede tener problemas de agudeza visual y puede estar en este grupo también. Gracias, profesora Cristina. Ok. Entonces, para finalizar, aquí hay una imagen con el grupo funcional. Para finalizar con el grupo funcional, aquí tenemos una imagen más o menos representa a grandes rasgos, ¿cierto? Cómo podría visualizar una persona según cada grupo funcional. Esta sería una visión sin ninguna dificultad. Aquí tendríamos un problema visual, ¿cierto? Con el campo perteneciente al grupo 3, ¿cierto? Aquí tenemos disponible, por ejemplo, la visión periférica, más no la visión central, podría ser el grupo número 1. Aquí tenemos el grupo número 2. Y por último podríamos tener un ejemplo del grupo número 4. Ya después luego pueden revisarlo en su PPT cuando puedan aumentarlo, porque a mí me pilla la tecnología y no sé cómo poner la presentación completa para que sea grande la imagen. Súper. Ok, voy a dejar de compartir pantalla y vamos a cerrar con una pequeña lluvia de ideas acerca de lo que estuvimos revisando hoy día, porque claro, aquí ya se pone más como robusta la información, ¿cierto? Son hartos contenidos, son distintas áreas que nosotros podemos chequear, revisar, para poder trabajar con un estudiante con discapacidad visual, según la etapa de desarrollo que esté, según la necesidad que esté, según las características, etc. Vamos a hacer entonces una pequeña lluvia de ideas. Me gustaría que me fueran contando con qué se quedan de esta clase,
considerando todas las áreas que estuvimos revisando el día de hoy, ¿qué es lo que a ustedes le quedó más grabado? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? ¿De qué área corresponde? ¿De manera voluntaria? Y luego le voy a pedir a algunas personas también que puedan opinar para poder conocerlas un poquito más. ¿Cómo lo podemos abordar desde la estimulación temprana? Porque igual es como algo desconocido para mí, por ejemplo, el cómo puedo estimular al niño si tiene déficit visual. Entonces eso es lo que usted podría destacar, la manera distintas en que uno puede trabajar con un niño con discapacidad visual en estimulación temprana. Perfecto. ¿Cuáles serían esas maneras distintas que nosotros podríamos trabajar con nuestros estudiantes? Considerando el tema de las consideraciones básicas, lo socioafectivo, sensorial, perceptivo, cognitivo, comunicación, psicomotriz. Y donde más dijo usted que teníamos que ver el tema de la psicomotricidad. Sí, lo de la psicomotricidad, que en realidad es como un área que se relaciona con las demás. Y aquí lo importante también es el trabajo con las familias, súper importante en atención temprana, súper importante, como parte de la metodología. Súper, muchas gracias. ¿Qué iba a decir usted, Roxana, que tiene su micrófono activo? Me gustó saber los grupos funcionales, según el rango, según el caso, los elementos con los que apoyo, ofrecer esta ayuda a cada estudiante, como decía usted, dependiendo de cada caso también. Según eso uno va a ir viendo ya qué puedo utilizar o de qué manera lo puedo ayudar. Eso me llamó la atención. Cada grupo, saber qué área es la que está afectada y de esa manera poder brindarle un apoyo. Súper. Sí, totalmente. Es un área que es interesante porque es muy amplia. Hay un texto en la bibliografía que les compartí, que no me acuerdo del título ahora mismo porque es súper largo, pero es como el trabajo en equipos para trabajar con baja visión. Y en ese libro hablan acerca de estos grupos funcionales, y en realidad en general ese libro es súper bueno para poder abordar la baja visión desde este abanico súper amplio que hemos hablado. Y también los textos de la doctora Natalie Barraga. Siempre vamos a tener en consideración que a la hora de trabajar con un estudiante con baja visión tenemos que hacer siempre esta evaluación funcional de la visión para poder determinar a qué grupo podría estar perteneciendo este estudiante y tener mejores herramientas para poder trabajar en un plan con ellos, ¿sí? Un plan de estimulación visual o deficiencia visual. Súper, muchas gracias. ¿Estará por allí Vane Astorga? Puede activar su micrófono o puede respondernos a través del chat, si usted lo desea. Sí, aquí estoy. ¿Cómo está Vanessa? ¿Desde dónde nos llama? El planeta Marte. Planeta Marte. Espero que ya no haga tanto frío como acá. No, estoy calentita. Ah, perfecto. Nos vamos a Marte entonces. Mire, Vanessa, le quería preguntar, para ir cerrando, ¿qué es lo que a usted más le llamó la atención de estas distintas áreas que estuvimos revisando el día de hoy y por qué? A mí me gusta harto el tema del sistema Braille. Bueno, nosotros no lo pudimos ver bien el semestre pasado, pero con lo que aprendimos, bueno, lo que tratamos de ahí aprender con las chiquillas, nos gustó harto, nos gustó bastante, teníamos hartas ganas, estábamos súper emocionadas como de saber, de conocer más, y al final quedamos como ahí, como en stand-by, con el tema del Braille. Y eso me gusta harto. Súper, perfecto. Para poder profundizar acerca de esto, su Biblia, entre comillas, va a ser el Braille en la escuela, un súper buen texto. También tengo algunos otros documentos complementarios que por derecho de autor no puedo subir a la plataforma, pero usted me puede mandar un correíto y yo le envío más información. También yo creo que la profesora Elena les pudo compartir una plantilla
Esa plantilla la pueden utilizar para poder practicar braille, mientras tanto no consiguen una regleta y un punzón, para poder ir trabajando, fortaleciendo, memorizando cada una de las letras del alfabeto, a través de la práctica, como sugerencia. Sí, por eso yo le había escrito delante que yo descargué la aplicación el semestre pasado y con eso yo practicaba y así me aprendí hartas letras. Pero es cosa solo de práctica, porque yo he dejado de practicar y a mí ya, por ejemplo, ya se me olvidaron muchas letras. Claro, Entonces, es pura cosa de práctica, nada más que eso. totalmente, sí. Solo práctica, así que a practicar porque es una herramienta importante que pocos conocen tan bien. Así que les va a dar un plus respecto a otros profesionales que tal vez no la conocen, el poder trabajar en el sistema braille. Súper. Bueno, estimadas, damos por cerrada entonces la clase del día de hoy. Cualquier consulta, como siempre les comento, háganmela saber a través de correo electrónico o a través de la mensajería del aula virtual. Que estén muy bien, cuídense mucho, cuiden a sus familias y nos vemos el próximo lunes ya. Chao, profe. Chao, profe, gracias. Chao, Mucho, que estén muy bien. gracias, chao chicos. Chao, profe. Chao, Chao. chao.